está con ella y está usando ese tipo de tijera. 2 meses. Bueno, empieza prácticamente. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico se tiene que hacer en 3 meses. Y para hacer una evaluación, muchas personas hacen una evaluación de un día para otro. Mentira. Una evaluación no se puede medir solamente con observarla, que medio hablar con 45 minutos. Yo siempre les digo a las personas, cuando hago una evaluación o un diagnóstico, no va a ser por un día. Hay lugares que cobran $50, $75 solamente por cobrar el dinero, pero no hace una evaluación como debería ser. Yo conocí hace unos 3 años, le miento, 7 años, a una persona, un psicólogo. Le ganó a una persona $265. Lo que yo puedo hacer, yo se lo pude haber hecho, hasta incluso muchísimo mejor que ella. No le significa que yo sea mejor que la psicóloga, ¿verdad? Pero prácticamente lo hizo por ganarse dinero. Le hizo un diagnóstico, le hizo todo, lo hizo los pasos como de verdad debería ir, pero prácticamente cómo iba a observar ella en 45 minutos todo lo que va. Incluso cuando un niño va con un psicólogo en el Bloom, pasa prácticamente, a pesar que son distanciadas las citas, los niños van prácticamente hasta 6 citas para el día, ya está el diagnóstico. ¿Y qué tiene problema? Y cuando va incluso son prácticamente una terapia o una evaluación, son 45 minutos y 25 con el padre de familia. Entonces, ¿cuánto sería ahí? 1 hora con 10 minutos. Entonces, esa persona que evaluó a la niña, al niño, y le hizo un diagnóstico, fue en 45 minutos, hizo todo eso. ¿Cómo va a ser una evaluación buena? No la es. Para mí, mi punto de vista como profesional, yo como maestra, yo para mí siento que no lo es. Entonces, muchas personas lo hacen por ganarse un dinero. Prácticamente hay lugares que se presta para eso y no se presta para ayudar al niño. Lamentablemente aquí en este país, en todo nivel, creo que la mayoría lo hacen por el dinero y no por la profesión, por el amor de lo que tienen. Pero en el caso de su niña, lo que está comentando, no le puede cambiar la tijera, solamente que hable con la mami y poco a poco irle cambiando por un accidente. La recomendación que habla con la mami y usted le explica como usted es una psicóloga, es una persona muy preparada, yo la veo muy capaz, toda la forma, el intelecto, todo lo que usted es. Yo no la conozco personalmente, pero se nota su conocimiento que usted tiene. Yo le recomiendo, primeramente, dialogue con la madre de familia. Ella es una profesional, igual que usted. A veces una persona por ser doctor o por ser ingeniero, por ser diferente profesión, quiere saber más que nosotros, pero cada quien en su ramo. Y entonces usted le va a explicar así despacio, la forma adecuada que le va a explicar a ella, para que en verdad le ayude al niño. El beneficio va a ser del niño o de la niña. Ese es mi consejo. Muchas gracias. Para mí un placer. Cualquier otra duda usted me lo dice y yo con gusto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ahora empezamos nuestro segundo módulo. Lamentablemente pocas personas se inscribieron. A honorar a ustedes vamos a continuar. Espero que también continúe con el último módulo para que tenga un diploma no de participación, un diplomado completo. Aquí vamos a hablar con diferentes tipos de necesidades educativas. En el módulo 1 toqué en forma general. Ahora específicamente voy a tocar cada una de las necesidades educativas. Ahorita vamos a hablar sobre el TEA. Sabe que en el módulo 2 es la atención al estudiante de necesidad específica, apoyo educativo. Es parte 1. Recuerde que cada uno de nuestros conocimientos que recibimos nos va a ayudar, nos va a beneficiar, también a nosotros, también en ese momento que tenemos al niño. Cada niño es diferente, cada necesidad es diferente, aunque tenga autismo, les he mencionado varias veces que no significa que tenga nivel 1, nivel 2, son diferentes. Nadie va a compararse con otro. Tiene mucha diversidad. El propósito fundamental de este diplomado es la intervención de la maestra sombra dentro del aula regular e inclusiva. El objetivo primero
existen identificar las concepciones o el enfoque que de las diferentes transacciones que tiene el niño, digamos, cómo el niño se va encaminando en su área para ser independiente, para ser, recuerde que el niño, vamos a ayudarlo que sea independiente, no vamos a hacerle el trabajo por él mismo. Nosotros prácticamente somos el guía que lo acompañamos. Perdón. Disculpe, estoy cargando mi teléfono, casi se me cayó. Perdón. Recuerde que nosotros estamos acompañando al niño y eso nos ayuda a que cada uno lo vamos a ayudar no haciendo el trabajo. En este apartado vamos a identificar qué estrategia podemos implementar en el momento del niño. Vamos a hablar en este módulo también sobre las necesidades también con las capacidades cognitivas, la discapacidad cognitiva, y también vamos a hablar con respecto a el TDAH. Porque recuerde que necesidades educativas hay muchas y cómo podemos implementar y cómo podemos ayudar. A veces pensamos de que es un modelo de transición que el niño puede hacer, digamos, un día para otro. No, eso va paulatinamente y todo va a su tiempo. Y hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Acá, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Como usted menciona, Carla, su objetivo es recibir este diplomado, es porque hay momentos que tal vez usted no sabía cómo tratar a un niño o qué es lo que podía ayudar en X crisis, qué le puede beneficiar o qué modelo de transición puede ser usted como un piloto, porque prácticamente la maestra sombra es un piloto, aunque prácticamente no es el titular, pero es la persona que está de guía y le ayuda al niño. Como les mencioné también, usted no les va a hacer nada al niño, pero sí ustedes van a intervenir en cualquier necesidad. Digamos, usted sabe que cuando lo desplazamos con la mirada desde un enfoque meramente clínico, nosotros no somos meramente clínicos, no es pedagógico, ¿verdad? No lo vamos a hacer. La perspectiva estrictamente educativa y el derecho humano fundamental teórico, digamos, que recalca en cada uno de nosotros, tanto como maestros y también estudiantes. Ahí va enfocalizado de que la perspectiva de nosotros es ayudar. Recuerde que en un centro educativo nosotros podemos ser la maestra sombra de Alexandra, digamos, o de Manolo. Pero en el salón de clase, cuando hacemos una actividad en recreo o algo, vamos a hacerlo junto con el niño que tenemos nosotros, porque también tenemos que hacer actividades para incluir a los demás, para que el niño empiece a socializar. Recuerde que hay muchas personas que creen por ser maestra sombra o porque está ejerciendo, no va a hacer actividades con otro niño. Lo va a colaborar, va a colaborar con los demás niños. Digamos, si lleva una actividad, por ejemplo, el geoplano. No sé, ¿alguna persona de aquí conoce el geoplano? ¿Me puede levantar la manita? El geoplano. ¿No lo han escuchado? No, Lick, en mi caso no. El geoplano se está formulado, prácticamente se usa con los niños con autismo. El geoplano es un digamos, de madera, hecha con madera, es con clavo, y ahí se hace para la atención. Para la mediación de la conducta del niño se utiliza el geoplano. Se hace diferentes figuras con el clavo, ya sea círculo, cuadrado, rectángulo, digamos, estrellita, diferentes figuras geométricas. Eso es el objetivo del geoplano. Incluso en el geoplano se puede utilizar también, se puede hacer palabras. En el Dollar City, vuelvo a mencionar el Dollar City, ahí hay unos plásticos que se estiran, hules, de diferentes colores. Entonces con esos colores se usa y se puede usar el geoplano. Ahorita yo tengo uno, pero lo acabo de prestar para enseñarles cómo es el geoplano. Pero es muy importante que también, pero sí, que cuando usted lo utilice, debe estar presente por algún inconveniente.
ayudamos para la concentración, óculo-manual y cognitivo. Recuerde que nosotros, los niños con necesidad educativa, los niños tienen a veces problemas en, digamos, para sus, que les cuesta analizar, que les cuesta, digamos, tomar decisiones y prácticamente la persona adulta toma las decisiones por el niño. Allí, ese tipo de actividades tenemos que practicar con la concentración para que después al niño se le haga más fácil. Recuerde que el juego es una parte esencial para los niños con autismo. El juego, incluso podemos hacer juegos como nosotros somos mediadores. Nosotros somos el mediador que le ayudamos al niño para el buen camino para ellos, para crear la autonomía. ¿Y cómo creamos la autonomía del niño? Por medio de juegos. El juego es el papel fundamental y también las canciones. Pero la canción va de acuerdo si el niño puede escuchar sonido o no puede escuchar sonido. Porque hay niños que demasiado, digamos, el sonido no lo soporta, no lo tolera. Entonces, eso debemos que ver qué tipo de mecanismo podemos implementar. Para siempre, como usted me sabe que a mí siempre para dar el tema me gusta hacer una mini introducción, lo que vamos a ver el día de ahora. Digamos, un ejemplo. Cuando iniciamos la jornada escolar a las 7 de la mañana, la maestra Sombra llega impuntual. Llega a las 8 de la mañana y no sabe qué se va a hacer. No le ha pedido a la maestra qué es lo que va a hacer el día de ahora. Porque ella tuvo un problema familiar, la maestra tuvo un problema porque somos humanos y en X momento nos va a pasar problema. Pero el niño estaba desesperado porque la maestra Sombra no había llegado, la tutora. Entró a una crisis el niño, pero viene la maestra Sombra y le dice, respiremos juntos, vamos tranquilo y observamos al niño lentamente. El niño le cuesta dar la mirada, digamos, le vamos a poner Isaías. Él no le da la mirada, se aísla, pero sabe que está hablando, pero el niño está escuchando lo que le dice digamos, en ese caso puede ser Carla o puedo ser yo. Vuelve a ver de repente una miradita y la vuelve a tener. Pero con esa mini que le hace así, significa que le está poniendo atención, aunque no le dé la mirada. Viene la maestra Sombra y le dice, perdón, tuve un problema. Nosotros como maestras debemos de ser realistas, siempre la verdad, porque ellos notan cuando nosotros mentimos. Los niños tienen bastante elevado el área auditiva. El niño puede identificar la persona que ama a larga distancia y sabe que la mamá o el papá y lo siente. Ellos identifican el aroma de nosotros. Ellos identifican la forma que lo vestimos. Ellos identifican si nos maquillamos. A mí me encanta el maquillaje. Tengo prácticamente 2 años que casi no me maquillo porque lo hice. Me encantaba andar toda llena de maquillaje. Las personas que me ven actualmente me dicen, licenciada, ¿por qué no se maquilla? Me acostumbré porque tenía un niño con autismo nivel 3. El niño no le gustaba con maquillaje. No le gustaba. ¿Qué me tocaba? Quitarme el maquillaje, limpiarme la cara. Él le gustaba que yo anduviera con el pelo suelto y con maquillaje, unos aritos de unas hojitas y nada más. Y yo usaba diferentes colores. El día uno y diferentes colores. Un día me equivoqué y usé otros colores. Y molesto, decía que no era yo. Entonces, ellos identifican hasta eso. Pero en este caso, en este ejemplo, el niño entró a crisis, la maestra lo abordó de esta manera, diciéndole, tranquilo, no va a volver a pasar, te lo prometo, pero necesito que tú que pongas de tu lado, de tu parte, y trabajemos. El día de ahora traigo una actividad para ti y te va a gustar mucho. Pero usted sabe inconscientemente, o yo sé conscientemente, que en este día yo no le pregunté a la maestra qué actividad íbamos a hacer. Pero recuerde que nosotros no debe ver que improvisar. En el momento se me ocurrió esa idea y le dije al niño, prácticamente vamos a hacer como una mentira piadosa, aunque no deberíamos hacerlo. Venimos y le contamos el caso a la maestra titular. Y la maestra titular, como ya me conoce que soy responsable, ella me va a ayudar
y me va a hacer digamos, la segunda en ese aspecto, que esa mentira piadosa que yo le di, y vamos a ejecutarlo. Nosotros con el niño no le podemos mentir, siempre que sea realista, y cuando prometemos algo hay que darlo. Recuerde, si nosotros mentimos, sabe que el niño ya después sabe, ella me mintió, no lo va a hacer. ¿Para qué lo voy a hacer si ella me mintió? Entonces, no lo va a hacer. La maestra sombra actúa como una mediadora estratégica encargada de diseñar adaptaciones pedagógicas en entorno previsible, y también está encargada de garantizar al estudiante de forma efectiva, digamos, que sea respetuoso con él mismo. Porque nosotros como maestros debemos ayudarle al niño de que, digamos, le vamos a explicar, hay un cuento de las manitas, que diga, con mis manitas no es para lastimarse, mis manitas. Había una vez en un pueblo muy lejano, había un niño que le gustaba pelear, pero de repente vino una hada y le dijo, no hay que pegarlo, porque en verdad me duele mucho. A la otra, ¿te gustaría que te lastimara? Y como ejemplo así, pero haciéndolo como un drama, al niño le va a ayudar. Prácticamente en la primera, él no va a poner atención, pero ellos escuchan y sabe lo que le está diciendo la otra persona. Entonces, todo eso hay que tener presente en la forma como vamos a tratar al niño. La mentira para ellos no debe existir. Hay que ser realista. Si en este caso me pasó esto, por ejemplo que le estoy mencionando, me pasó esto, no me tiene que volver a pasar. Pero como somos humanos y en X momento en nuestra vida los vamos a enfermar, o si tenemos hijos, nuestros hijos se van a enfermar, entonces en X momento nos puede pasar eso. Entonces debemos saber cómo vamos a abordar. Como nosotros ya tenemos esos conocimientos previos, en cualquier actividad que recibimos ya tenemos, entonces podemos saber en qué momento podemos implementar. Por ejemplo, cuando yo le mencioné el geoplano es una parte esencial que podemos utilizarlo. Por ejemplo, yo en mi caso les recomiendo que también vean los talleres, porque, por ejemplo, aquí en este caso yo solamente le doy la explicación, no es igual como que lo estén observando qué tipo de estrategia puede implementar. A mí me gusta poner parte de diferentes colores. Hay como unas cosas como tirro, ponerlo en el suelo, diferentes de colores, y los niños pueden cruzar con lo que es con carrito, lo que más les gusta. Ahí voy a buscar lo que al niño le gusta. Entonces, que el niño primeramente siga las indicaciones, poco a poco, paulatinamente, y poco a poco el niño nos va a aceptar. Créalo que para que el niño lo dé la mirada puesta. Nos hace un poquito difícil, pero poco a poco él se va adaptando a la maestra y el trabajo se hace muchísimo mejor. En el caso suyo, Carla, con respecto a la niña ahorita prácticamente ya tiene 2 meses, pero ya se está adaptando a usted. Ya prácticamente en un mes ya no va a tener mucho problema con la niña. A medida de las estrategias que usted vaya implementando con ella, le va a ayudar muchísimo. Y de hecho, voy a agregar que ella lo que hace a veces, que me empieza a oler. Ella me empieza a oler. No me dice algo diferente, pero o sea, yo noto que ella me huele cuando llego. Sí, o tal vez cuando usted le siente que le da olor, el olor que tal vez usted utiliza diferente loción o diferente champú o diferente tipo de cosas, el niño lo siente. El niño lo siente. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que a veces un día utilicé el champú de que usa mi hijo y el niño lo sintió. Entonces ellos, el olfato lo tiene agudo. Increíble. Créalo que todo lo de ellos, a pesar que tiene bastantes personas dicen no son niños normales, créalo que son niños normales y pueden ser igual que nosotros. A veces pienso que a mí me encanta trabajar con niños con autismo, créalo que es incluso un poquito más fácil. Quizás porque estoy acostumbrada trabajando con niños ahí. Sí, es muy bonito trabajar con ellos y sí ayuda mucho. Prácticamente a usted la está conociendo, poquito a poquito lo va a ir sintiendo diferentes tipos de su cuerpo, de su olor, la ropa que a usted le gusta, la ropa que no le gusta. Ellos, incluso si nosotros nos arreglamos las uñas, ellos se fijan, si no nos arreglamos no se fijan, si los maquillamos se fijan, y si no los maquillamos también se fijan. Le tocan la cara, le soba así despacito,
Creo que en su caso ya la ve a los ojos, ya la observa, tal vez al principio no la observaba, pero ya la está conociendo, ya la está aceptando. Entonces, por ejemplo, en el caso de ahora que le pasó eso, lo que usted mencionaba, es parte de la aceptación. Para la aceptación de ello, a veces no todos los niños pueden aceptar de una forma. Incluso hay personas que cuesta para que nosotros podemos ayudarle hasta 3 meses, 4 meses. En el caso suyo fue bastante fácil. La niña probablemente tenga autismo leve, se le hace un poquito más fácil. 2. Sí, de hecho ella lee, ella no tiene comprensión lectora, pero si lee, si escribe, si agarra dictado, sí se le da la indicación de lo que va a hacer, ella lo hace. Sí, En ese sentido no he tenido tanto conflicto en la escuela, sino que en que termine de copiar, porque supuestamente antes terminaba, pero copiaban menos. Cuando yo veo, copiaban menos que lo que estamos copiando ahora. Así. sí, la ventaja de la niña probablemente ha tenido digamos que la han atendido de temprana edad y me imagino que tanto mamá y papá con quien pertenece la niña le han dado la ayuda necesaria y por eso la niña en este momento se porta de esa manera. Ha tenido todo el apoyo de parte de los papás y eso le ha beneficiado. Ha No ido a sé si varias terapias. sí, prácticamente, por lo que usted comenta, lo más seguro que a ella le han dado diferentes tipos de terapia cognitiva, susceptiva, motriz, estimulación temprana, estimulación de todo. Porque una niña a veces cuando le dan el acompañamiento llega a una cierta edad de 10 años que necesitan. Me imagino que su niña no tiene problema de lenguaje, tampoco tartamudez. No, habla bien. Hay palabras que no se le entienden, pero sí, o sea, habla, habla bastante bien. O sea, ella pasa a exponer, por ejemplo. Ella expone. Sí, por lo que usted comenta, por todo lo que usted ha comentado, por eso doy eso, no la conozco, como le digo, ya creo que como que la conociera, ¿verdad? Pero por lo que usted comenta, eso es lo que pasa. La niña prácticamente ha tenido toda la asesoría necesaria y hoy en día ella actúa de esa manera. Y creo lo que para ella se le hace a veces un poco difícil. Incluso yo me imagino que ella puede estar acompañada con varios niños a la vez y puede escuchar ruido, porque ya se adaptó a eso. Ya tiene esa rutina, ya el oído, ya acepta. Por ejemplo, hay un niño que se tapa mucho porque los papás no le han dado el acompañamiento necesario. Si es un niño que no le dan el acompañamiento necesario, retrocede. El niño va retrocediendo. A veces muchos niños piensan, muchos padres de familia que le dicen al especialista, mire, ¿con cuántas terapias va a poder el niño hablar? ¿O con cuántas terapias va a hacer esto el niño? Entonces, la respuesta que tiene que hacer un especialista, el niño me va a decir cuánto va a hacer. Recuerden que no todo el niño va a aprender de la misma tiempo. Hay niños que aprenden rápido, hay niños que aprenden lento. Por ejemplo, en la etapa madurativa de nosotros como adultos, tenemos una etapa de que llegamos a una cierta edad que el conocimiento nos cuesta, que digamos, si empezamos a unos 55 años, ya no tenemos ese nivel de conocimiento que nos queda bastante rápido, es lento. Entonces, así es algunos niños, que su capacidad cognitiva es lenta, su madurez es lento. Entonces, a veces papá que dice, pero fíjese que tal niño tiene autismo, pero él ya puede leer, pero él ya puede hacer esto, puede hacer el otro. Hacen comparaciones. Entonces, nosotros tenemos que explicarles a ellos que no podemos hacer comparación de un niño con el otro, aunque tenga el mismo nivel o el mismo grado, no es igual. Jamás se va a comparar con otro niño. Jamás. Lo más importante es siempre que nuestro hijo o nuestro niño que estamos atendiendo es único y no se compara a nadie. Igual, yo siempre digo, yo soy única y no me comparo a nadie. Porque cada ser humano no somos perfectos, tenemos errores, cometemos errores a diario, entonces nos equivocamos. Y también los niños, ellos, por ejemplo, los niños con autismo siempre quieren ser todos perfectos.
no todos los niños. Ellos tienen su rutina, digamos, registrada. Él tiene cronómetro en su cabecita, el horario de la comida, él sabe qué es lo que va a comer, qué es lo que no le gusta, y ya lo sabe, en el paladar y todo eso. Y eso lo que muchos no comprenden. Entonces, para eso a veces lo que más cuesta es con el padre de familia, que hay que trabajar con el niño. A mí me fascina esto y créalo que con su niño, gracias a Dios que le tocó una princesa de que la ha aceptado bastante rápido. Bastante rápida. Usted tiene un imán que no cualquiera lo tiene, créalo, porque lo ha logrado. Y creo que muchos de nosotros, si hemos tenido algunos que están estudiando, no creo que, no sé si está en esta clase la muchacha que la vez pasada que dijo que era una alumna. A veces cuando no tenemos experiencia, pero si tenemos aquel conocimiento, podemos ejecutarlo y llevarlo a práctica. No significa que no tener experiencia, no significa que no lo vayamos a hacer. Somos capaces y somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando nos proponemos, lo podemos lograr, porque a veces los límites los ponemos nosotros. Y también, igual que los niños, nosotros tenemos que explicarles qué es lo que puede hacer y lo que es capaz. Siempre, primeramente, debemos creernos nosotros. Porque yo les menciono esto, lo que acaba de decir, que yo no me comparo a nadie y soy única. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros comprendemos las cosas. Por ejemplo, en el caso mío, el TEA para mí significa una cosa, para usted significa otro. El concepto es término general, reconocer la condición neurológica, variabilidad, manifestación individual en el aula. Es el significado. Pero la forma como yo lo voy a identificar, cómo lo voy a tomar en práctica, va a ser diferente. Usted lo va a tomar diferente, Fátima lo va a tomar diferente, Celina lo va a tomar diferente. Entonces, cada uno de nosotros lo tomamos a la forma que nosotros nos creemos conveniente. Igual con el déficit de atención, porque hay diferentes déficits de atención, mixto, y solamente hay uno de déficit de atención. Entonces, si lo basamos en esto con los niños, con los niños con el TEA, recuerde que no son igual y son únicos, como igual que nosotros. Aquí también tenemos que tomar en cuenta la comunicación sensorial. Recuerden que la comunicación sensorial con los niños con autismo es parte esencial en ello. Hay niños que no toleran mucho. O sea, hace mucho tiempo me traje esta botellita para enseñarle. Pasé al súper y encontré esto. Me recuerdo que hace aproximadamente tuve un niño con autismo no verbal. Tenía la sección, tenía 16 niños, lamentablemente tenía muchos, y la mayoría tenía con diferentes necesidades educativas, y me toqué con una. Cuando miraba la manzana, se ponía esto así, de esta manera, sobaba la cara, y no dejaba que nadie le tocara eso. Nadie se lo podía tocar. Aunque esto ya él mismo se había tomado el juguito. La mamá le había tomado, le ponía fresco de uva, licuado de uvas natural, o fresco de manzana o puré de manzana. Mismo fresco de manzana le hacía y le ponía aquí. Pero la mamá lo que hacía es que le volvía a comprarle el mismo jugo y le echaba acá. Y después el niño se sobaba. Luego venía él y le quitaba la más botella a los niños, aunque ya sentía las diferentes botellas, las otras botellitas, diferentes jugos. Por ejemplo, el jugo Petit, recuerde que los jugos Petit es de lata y la Texplan es diferente. Esto es diferente, es ovalado, digamos, esta parte acá tiene como una parte que franjas, y al niño le gustaba tocar, lo tocaba. Y hasta que lo rompía. Hasta que cuando ya esto lo destruía, él lo echaba en su mochila. Quiero comentarles este caso, porque a veces, como no tenemos experiencia, nosotros no sabemos. A mí lo que me pasa con el caso sensorial es que la niña hace esto y empieza a tocarse así. Y entonces, no jugar con la saliva, dice ella, ¿va? ¿Y qué dice mamá? Que no, pero ella lo continúa haciendo. La primera vez cuando yo llegué, como a las 2 semanas que pasó esto, o sea, las personas que están en el entorno, y yo no sabía qué era lo que pasaba, pero en realidad era un mecanismo de ella para poder regularse. Y entonces, o sea, y era así como que, no es eso, o sea, esta parte no, y cosas así, va, porque yo no sabía.
Bueno, o sea, la mamá, la doctora tampoco sabía porque hasta que fue a pasar consulta con el neurólogo ya él le explicó. Pero la cuestión fue que inclusive de este cambio que la niña tuvo, porque en realidad fue drástico. La persona que llegaba antes dejó de llegar y luego llegué yo. No hubo un entrenamiento, no hubo un tiempo, no hubo nada. Sino que aquí estoy y vámonos para el colegio. Incluso tenía un rasponcito en la mano y entonces ella empezaba a rascarse y yo trataba de que, no, mi amor, no te rasque, bueno, o sea, hasta sacarse sangre. Pero era lo mismo que ella estaba buscando un mecanismo de autorregulación. Luego empezó con la saliva. Ahorita cuando entra en crisis empieza otra vez con la saliva. O con los moquitos. Y nosotros podemos decir, ay, qué asqueroso. Pero en realidad es un mecanismo de autorregulación de ellos. Ellos buscan la manera de cómo sentirse en el aquí y el ahora. Y entonces cuando pasa esto, nosotras que estamos estudiando este diplomado tenemos que entender que no es por malcriado, no es por sucio, sino que es un mecanismo que tiene para regularse. Ahora lo entiendo, al principio no lo entendía. Sí, creo que quizás a muchos nos ha pasado esto, lo que usted está mencionando. A mí yo empecé a prepararme en esto porque tuve la necesidad para ayudar a otra persona. Recuerde que lo que le estoy mencionando, el ejemplo que usted da, porque prácticamente el niño se regulaba con esto. Y todos los días llevaba esto. Otro, lo sensorial. Hay otro niño que lleva revista y le hace así. Este ruidito le encanta. Le encanta este ruido así. Le hace así. La página la corta. No sé cómo hace, pero un corte perfecto. Así. Y le hace. Y empieza, pero siempre es como una hora específica, cuando él se siente ya que está autorregulado, ya, y eso hay muchas personas que dicen, siéntate, pero ellos tienen que autorregularse. Así, empieza así, así. Cuando el niño va observando, por ejemplo, aquí tengo esta página blanca, no sé si se visualiza, que ya empieza a ajarse. La página ya se empieza a ajarse. Pero recuerde que una revista es muy diferente que una página. La revista es un poquito más lento para que se haga. Cuando la página le hace así, ya empieza como a doblarse, ya, de esta forma, así, ya no le hace como esa curvita del mar, porque a ella lo que le gusta es que le haga esa curvita. Si usted se fija en este momento, ya va cambiando la forma como voy moviendo la página. Ya empieza ellos, ya, le hacen así, ellos. No he observado solamente uno, he observado mucho y empieza de nuevo. Ya empieza a hacer normal y se vuelve a bajar, ya busca, ya se tranquiliza y la tira a la basura. Y pasa revista completa que lo hacen en el día, pero ellos es la autorregulación. Y esto es el área sensorial. Otra cosa que yo he observado en el área sensorial, muchas personas piensan de que el área sensorial solamente es el arroz. Sí es importante el arroz porque autorregula. Recuerde que, pero no es para todos. Porque la autorregulación, eso va ayudando paulatinamente. Esto es como un foco de atención. Foco de atención puede ser en los conocimientos, lo que le gusta, y también esto es, foco de atención también es una forma para ayudarle a relajarse para él. Entonces, eso lo implementan ellos. Cuando un niño empieza a hablar de varias cosas, lo que le gusta, es un foco de atención. En caso esto es sensorial. Esto es sensorial. Otra cosa muy importante en lo sensorial, visualizar en la comida. Cuando al niño se le presenta un melón, el melón es como tipo ovalado, pero no todos los melones tienen la misma forma. Hay unos más grandes, más medianos, y a veces son redonditos y otros que no son redonditos. Entonces, al niño se le presenta la fruta porque hay niños que no les gusta el sabor. La textura no solamente es tocar, la textura también es saborear. Recuerde que el niño con autismo, no sé si alguno ha observado que le das la bola abierta así, le hace, y no se lo come, lo bota. De hecho,
De hecho, me pasó que yo estaba comiendo plátano salcochado y entonces ella solo lleva frijolitos, huevito, ketchup y queso mozzarella encima. Y yo llevaba plátano salcochado ese día y entonces le digo, ¿querés? Y me dijo que sí y le di y parecía que iba a vomitar. Y yo asustada porque acababa de desayunar ella, pero después me explicó la mamá que cuando ella estaba saboreando hacía eso porque yo, no, no, sácalo, sácalo si no te gusta. Pero realmente estaba como identificando sabor, textura, forma de lo que yo le había dado. Sí, eso es la forma de identificar. Hace como estuve dando terapia a un niño con así, con terapia sensorial y empecé con los alimentos. A través de algunos científicos dicen de que bueno, en mi caso, yo le enseño hasta masticar. Les enseño, a veces muchas personas van a decir, qué asco lo que está haciendo esta señorita, qué asco, qué asco. No es que me produzca asco, porque ellos no han aprendido, se hace ejercicio de esta parte de acá, de la mandíbula, poco a poco se le va enseñando. A mí me gusta usar, no me gusta, hay una cosa que vale como $55 que vienen varias cosas como aceitito, no significa que sea malo, pero yo no lo utilizo porque hay niños que son alérgicos. Entonces, el aceite de bebé, le pregunto a la mami, ¿puede usar aceite de bebé? Y la mami dice, sí o no. Entonces, con el aceite de bebé le hago la terapia. Esto ayuda también para lo que es la terapia del lenguaje y también va a ayudar para lo sensorial. Recuerden, si el niño está acostumbrado a que, recuerde, pasa 2 estaciones el niño. Primeramente, mamanta. Lo mamanta y solamente es leche o fórmula. Ese sabor lo sintió el niño. Porque recuerdo que lo sensorial también viene por el olfato. También lo sensorial también puede ser auditivo, los sonidos. Lo sensorial es, toda la mayoría es de lo que tocamos y todo eso, ¿verdad? Pero todo eso toma en manifiesto, lo auditivo, visual y también el paladar. Viene el niño, le enseñamos cómo masticar un whisky. Empieza el niño a saborear, le tira, porque todavía no lleva. Aunque usted le haga puré, pero el niño tiene ese problema no sensorial desde pequeño, el niño no se lo va a comer. Usted se le puede echar diferentes cosas, pero al niño no le gusta. Viene usted, le enseña poco a poco, a mediado del tiempo, que el niño va adaptando a ese tipo de textura que lo siente en su boca, va a aceptar o no, o porque en verdad no le gusta. Viene usted, intenta con otro tipo de verdura o fruta, y poco a poco el niño va aceptando diferentes tipos de verdura. Eso no significa que va a aceptar todas las verduras que usted le dio a probar. Algunas son selectivas. Recuerde que ellos son selectivos y no cualquier de las frutas o verduras va a aceptar. Y esto, como le menciono, viene en lo sensorial. Cuando un niño ya tiene una cierta edad, como de unos, digamos, 1 año, ya el niño lo toca con la mano. Me gusta presentarle, hay niños que al año todavía no les han enseñado a comer, que no pueden comer solamente puré. Entonces le dan, digamos, lo que viene en el súper, los Gerber. Solamente Gerber están acostumbrados a comer los niños, en algunos casos. Al niño se le presenta, digamos, una suposición, que le queremos enseñar a comer una papa. Le enseñamos la papa sancochada, la forma, le vamos a pelar la papa enfrente de ellos. Incluso le decimos, ¿me puedes colaborar? Hay niños incluso que chiquitos le encanta usar su dedito, pero no todo. El niño lo va a tocar así y con miedo, le va a tocar así y luego como que se asusta, ¿verdad? Y luego le vamos a introducir. Primeramente lo tenemos que probar nosotros, porque el niño tiene que por medio del ejemplo, que la observación, porque ellos creen que es lo más visual. Venimos, lo introducimos, lo masticamos y luego ya lo masticamos y le vamos a dar un pedacito al niño. El niño va a empezar, va a hacer eso lo que le mencioné y luego poco a poco va a ir aceptando diferentes tipos de alimentos hasta lograrlo. Pero eso va paulatinamente.
Recuerde que aquí en esta presentación recuerde que comprender el autismo no exige reconocer como una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda la vida de su ciclo de vida. Porque recuerde que eso no se quita. De manera singular es que el sistema nervioso capta, interpreta y organiza la información proveniente del mundo exterior social, como la condición no constituye una enfermedad, una transmisible, porque eso no se pasa, ni un definido que debe ser curado, sino una neurodivergencia que altera la arquitectura del proceso, un proceso ya sea comunicativo, interactivo social o integración sensorial. Es un pilar rector expuesto el principio de individualidad como una cual determina o cómo a veces no existe un estudiante con autismo idéntico, como le menciono, nadie va a ser igual, siempre va a ser diferente. El diagnóstico puede ser variado, autismo 1, pero el comportamiento va a ser diferente. La comunicación, hay niños con autismo que se pueden socializar y hay otros que no. Pero cuando observamos que un niño que tenga autismo se socializa porque creen ustedes que es socialista, en muchos casos porque los papás ya han tenido esa ayuda de un especialista y el niño ha logrado a socializarse con los demás. Por lo tanto, la maestra sombra debe despojarse del prejuicio o formular estadística de intervención. Su práctica pedagógica debe sustentar prácticamente, ser realista y adecuarse a la necesidad del niño por medio de la observación rigurosa. La intervención práctica, el perfil individual del niño y también la práctica, respetando siempre la singularidad del niño. Recuerde que el ritmo del aprendizaje de un alumno no va a ser igual, como lo que le estaba mencionando. Ningún niño va a aprender diferente, igual de la misma manera, igual que nosotros. Aunque nosotros tengamos condición, hay niños de lento aprendizaje, incluso hay niños en un centro educativo que no todo va a tener 10, hay otros que se van a quedar 8, 7 y 8. Entonces, así son ellos. No va a ser la misma situación para el aprendizaje. Un ejemplo, por ejemplo, si la maestra sombra acompaña el año pasado a un niño con TEA imperativo que buscaba constantemente movimiento corporal, recuerde que un niño con TEA puede estar acompañado con TEA, con déficit de atención. Buscaba constantemente movimiento, atiende al alumno con TEA, con diferente, digamos, el mismo niño, pero dice cuál es, qué forma, qué estrategia puede implementar. El niño tiene autismo nivel 2 y tiene déficit de atención. La maestra sombra utiliza siempre dándole estimulación visual. Y también, aparte de visual, el niño también necesita mantenerse activo. El niño tiene que tenerse en movimiento. El niño no se va a quedar sentado en un solo lugar. La maestra sombra debe de adaptar actividades para que el niño lo haga, pero sí individualmente. Visual y auditiva, adaptando a la necesidad del niño. Recuerde que cada niño es diferente, de acuerdo, nosotros debemos ser el pilar que lo vamos a ayudar. El rol del acompañante siempre es el rol de nosotros, es de acompañar. El verdadero papel de la maestra sombra es promover la autonomía y la participación. Recuerde que ese es el rol de nosotros, tanto como una maestra sombra o una maestra guía. Acá, en esto, ¿qué es el Acá, ¿qué es el aspecto autismo? Condición neurodesarrollo, que el TEA influye que la persona comunica e interactúa socialmente. Esto es lo que he venido hablando anteriormente. Recuerde que cada quien creemos el autismo como hay personas que dicen que es una enfermedad y no es una enfermedad. Es un niño que puede hacer diferentes cosas.
Recuerde que hay que motivarnos. Permítame, hoy moví mal. Por ejemplo, acá el enfoque centrado en la fortaleza. La pregunta de la observación. Aquí les puse en estas preguntas, yo hago como un cuadro. O un cuadro sí y no, a veces. ¿Qué puede hacer el estudiante con esto? ¿Qué actividad disfruta y le motiva? ¿Cómo expresa sus necesidades y estado? ¿Qué apoyo facilita su participación? Y el criterio de intervención. A mí me gusta hacer un cuadro. Estas son las palabras que yo implemento en ese cuadro. A veces, de acuerdo al niño que estoy tratando, utilizo otro tipo de preguntas. Estas preguntas las hago, digamos, por medio de la observación. Entonces, por medio de la observación, ahí voy a poner si lo hace, no lo hace o a veces. Recuerde que nosotros siempre debemos tener como una parte de ayuda que en X momentos lo vamos a recordar qué podemos hacer con el niño. Bueno, esto tiene este problema, esto lo vamos a hacer, esto no, esto sí. Recuerde que la premisa, el criterio de la intervención pedagógico de la maestra Sombra jamás debe centrarse únicamente en la dificultad de déficit precisa. La clave debe construirse desde la capacidad y la fortaleza y desarrollar la autonomía progresiva. A veces creemos que el paradigma de tradicional de la educación especial ha cometido históricamente el error de focalizar su atención de manera inclusiva en su déficit de limitaciones de conducta, digamos que no están adaptadas a la necesidad del niño o del estudiante, en que genera baja expectativa y logro dinámico de enseñanza altamente frustrante. Por ejemplo, aquí es fundamental que la necesidad de dar un giro metodológico hacia el enfoque centrado a la fortaleza y cual propone utilizar las competencias y consolidar. Recuerde de que el enfoque centrado en la fortaleza, digamos también en las habilidades emergentes, en los intereses profundos y del alumno. Y la palanca motora siempre vamos a ser nosotros, y también la palanca motora, esa motivación se lo vamos a transmitir al niño para que pueda ejecutar las actividades. ¿Cuáles son las motivadores explícitas que se debe manifestar en su bienestar, digamos, el bienestar del estudiante? O digamos, cuando el mediador pedagógico incorpora los temas de interés especial del niño. Recuerde que cada niño, como si habla de dinosaurios, cada vez el niño va a querer hablar de dinosaurios. Si el niño quiere hablar de los países de Centroamérica, va a querer hablar de los países de Centroamérica. Y si usted no está focalizado en lo que le gusta, va a decir, y se pone serio, no va a querer hablar con nosotros, porque quiere que hablemos lo que él está. Es el foco de atención de ellos. Entonces, ¿qué debemos prepararnos? Y lo que a él le gusta y para poder hablar de ello. Y cree que ellos, a veces hay niños que tienen problemas de lenguaje, como el aire que les gusta, pueden hablar perfectamente dinosaurio. Y yo me quedo, guau, y eso yo no lo sabía. Y yo, sí. Crea los que saben de todo, y yo digo, en la era presórica, y que, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué nos toca? Investigar, indagar sobre ese tema para poder conversar el niño y así poder trabajar. Cuando el niño trabajamos con ese niño con foco de atención de los dinosaurios, ¿qué podemos hacer cuando estamos en las actividades del niño? Digamos, en ese momento estamos en una actividad de matemática. El niño está en segundo grado. Venimos y le decimos, vamos a trabajar de eso y después vamos a jugar con los dinosaurios. Mira, vamos a jugar esto. Ese va a ser el foco de atención y el niño lo va a hacer súper rápido. A mí en lo particular me ha funcionado. Si al niño le gustan los vestiditos, por ejemplo, yo me he vestido con ropas rarísimas porque al niño le ha gustado. Entonces le encanta como esa ropa, que a ver cómo logro hacerlo, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que uno, a veces, ¿cómo lo voy a hacer? Creo que como maestra hemos perdido la pena y lo podemos dar de diferentes formas. Y ya nos da pena que nos vea que un calcetín más grande, otro más pequeño, nos da lo mismo, aunque nos critiquen. Porque a veces somos criticados y nosotros a veces pensamos, ¿por qué? Yo he venido con varias cosas en mi cabello, digo, y me vengo a sentir cuando estoy en la casa. Entonces,
Pero cuando yo le menciono esto, el foco de atención del niño, recuerde de que el foco de atención nosotros tenemos que focalizarlo y eso nos va a ayudar para que el niño trabaje. Es otra forma que yo lo he adaptado y espero que ustedes de esto, lo que a mí me ha servido, les sirva a ustedes. Recuerde que la actividad cognitiva del niño, la motivación, porque es una motivación cognitiva, porque a la vez nosotros aprendemos también de ellos. Siempre le digo a los papás, él es mi maestro, porque hay cosas que yo no sabía y él me ha enseñado. Entonces, en los dinosaurios, hay otro que le encanta el sistema solar. Hay niños con autismo que solamente puede hablar inglés, no puede hablar español. A mí me ha tocado eso. Yo no puedo hablar inglés, que me tocó usar unas palabritas que más o menos las conozco y me tocó que aprender y a poco el niño fue adaptándose al español, pero solamente conmigo y con los papás hablaba inglés. Entonces nosotros nos vamos a topar con diferentes tipos de niños, aunque tenga autismo, puede hablar que le puede pasar lo que a mí me pasó con un niño que solamente inglés hablaba, ser el español. Incluso lo peor del caso, que el niño, los papás era que podían solamente el español, que le tocó a los papás prepararse en inglés. Entonces ahora no son profesionales en inglés, pero aprendieron el inglés por su hijo que viendo video no empezó a hablar español, no que empezó a decir father, mother. Esas fueron las palabras, porque eso escuchaba, porque el hermanito cuando tenía clases en línea, el niño solamente escuchaba el inglés y entonces el niño se adaptó al inglés. Recuerde que nosotros debemos tomar en práctica todas estas herramientas que le va a fortalecer. Y yo les recomiendo que a estas preguntas de observación las tenga presente y la utilice y haga en ese cuadro que les va a ayudar en su vida diaria. Lo pueden hacer. Y aquí, ¿qué actividad disfruta y le motiva al niño? Y eso lo puede hacer. ¿Cuál expresa su necesidad y estados? Yo cuando digo sí y no, le pongo por qué. Entonces usted lo va a adaptar el cuadro como usted le conviene, de acuerdo al niño. Porque yo lo adapto de acuerdo a la necesidad del niño. A mí me hubiera gustado hacer diferente tipo de cuadro, pero no lo hice, ¿verdad? Solamente así las preguntas y usted lo va a generar cómo usted lo puede utilizar. Acá la comunicación e interacción social. Recuerde de que es el desafío habitual, dificultades para iniciar o tener la conversación fluida. Acá, si usted observa, la maestra está en una reunión con los niños. Yo me imagino, ¿verdad? Que ahí la maestra estaba cantando. Entonces, si observan, ahí yo saqué esta imagen. También ahí son niños neurodivergentes. Licenciada, pero ¿sí? es que no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. No. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla y hasta ahora, es verdad, de verdad. Pues gracias a usted, porque yo creí que yo estoy explicando la pantalla y que creí. Permítame, voy a solucionar esto. Gracias que me dijo. Yo explicando, perdón. ¿Qué pasó? Y ahí, una piedra. Pichi. Al pichirilo.
Ay, me disculpe, en realidad yo creí que la estaba compartiendo la pantalla, fíjese, definitivamente. Aquí me sale de compartir, quizás como fue un fallo, y eso pasó. Ahí lo siento, y gracias por decirme, Carla, le agradezco mucho, infinitamente. Gracias, mil gracias. Yo explicando las presentaciones, ¿verdad? Pero prácticamente, lo siento. Basándome en esa imagen, si usted observa, me imagino que ella está explicando una canción. Me gustó la imagen porque ustedes se fijan, todos los niños están con los dos deditos así. Y eso, quiera o no, recuerde que en cada lugar hay diferentes niños y podemos ayudar. Las manifestaciones del área sociocomunicativa constituyen uno de los pilares centrales para la comprensión del trastorno del espectro de autismo dentro del contexto escolar regular. Los estudiantes dentro del aspecto presentan frecuentemente retos significativos para iniciar a mantener la finalidad de conversaciones de forma recíproca, así como la de a veces cuando aquel niño no habla bien, vamos a descifrar aquel lenguaje, ¿verdad? Cuando un niño no habla cuando está pequeño, a veces nosotros como padres le entendemos al niño, pero otra persona lo va a entender, así son ellos. Entonces a veces ellos, niños, en el área de que ellos, los demás niños salen a recreo, ellos lo que va a hacer, su forma de comunicarse con el medio exterior es andar en forma de círculo, en la línea de los que están en grupo, y aunque no estén jugando con los demás. Ahí ellos están comunicándose. La metáfora de las expresiones faciales complejas de los demás, teniendo una interpretación estrictamente literal de las palabras, está literalmente del pensamiento, dificulta la comprensión de las reglas implícitas del juego social, provocando, digamos, uno contratiempo durante las actividades colaborativas, tales como las molestias por no poder esperar su turno, la participación, la frustración. Recuerde que ellos, aunque anden caminando, allí ellos prácticamente lo hacen como un vocabulario de expresarse, que ellos están, y hay momentos que poco a poco, si nosotros como maestras sombra intervenimos para que ellos se puedan socializar y puedan tener una comunicación y una interacción social. Cuando una maestra sombra o la clase indica un grupo que habla bien, los ojos para ver la pizarra, la maestra sombra nota que el niño intenta abrir sus párpados con los dedos de la manera literal. Inmediatamente se acerca y traduce la frase, término concreto, significa que prestamos la atención a la pizarra. Hay niños con autismo que tienen también problemas visuales. El niño a veces abre sus ojos, esta parte así. A veces hay niños, por ejemplo, mis ojos son como chinaditos, pero no soy china. Entonces ellos sus ojos los abren así, y nosotros tenemos que poner la observación, tenemos que darnos cuenta que el niño tiene ese tipo de problemas, digamos que tiene problemas en la vista, y nosotros nos vamos a acercar al niño y le vamos a decir, te vas a acercar a la pizarra para poder observar, porque tienes problemas en tu vista, pero no le vamos a decir con eso, ¿verdad? Que tiene problemas. Y nosotros le hablamos al padre de familia o le comunicamos que tiene el niño problema en la vista, o en otras ocasiones puede probablemente no tenga problema en la vista, pero el niño es su forma de sentirse un poquito más relajado, se toca lo que son las pestañas. E incluso a veces tenemos como una forma de que nos tocamos esta parte de acá, pero es una forma natural. Pero en el caso de los niños con autismo lo hace para relajarse. Acá le voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, durante un juego de mesa grupal, Lucas, de 8 años, contea entra a crisis llorando porque el compañero tomó el dedo cuando aún no había terminado de observar los puntos. Me refiero a un geoplano. Porque la maestra sombra interviene de forma visual, colocando la tarjeta, espera tu turno. Porque cuando nosotros llevamos un juego nuevo, todo va a querer jugar y todo quiere. Lo hago yo, señor, lo hago yo. Ya, señor, ya.
entonces no espera su turno que le corresponde. Allí le vamos a ayudar al niño para que él tiene que esperar el tiempo que le corresponde. Enfrente, digamos, espera su turno frente a Luca, un reloj también de arena. También es importante hacer el de arena también. A mí me gusta hacer, por ejemplo, en esta botella, podemos hacer nosotros la arena. Digamos, esta parte de acá, ponemos dos, cortamos esta parte de acá de arriba y pegamos en la parte de acá. No sé si me alcanza a visualizar. Acá. Esta parte acá. Le pegamos la otra mitad a esta parte de acá. Le pegamos. Que quede esta parte, los dos tapones pegaditos. Luego le hacemos la otra parte, la otra mitad de otra, de otro jugo, de otra botella que sea la misma medida y lo pegamos y esta parte y lo tapamos de la parte de abajo, lo tapamos. Luego en la parte de arriba le ponemos, digamos, arena y poco a poco que la arena vaya bajando hasta llegar. Lo puede lograr, digamos, en 10 segundos termina la arena a llegar en la parte de abajo. Entonces el niño ahí va a esperar, es como una arena de reloj. Me gustaría que tal vez en la otra clase, si ustedes tienen tiempo, pueden hacer este reloj de arena. Lo pueden hacer, créanlo que eso es como algo que ustedes lo pueden utilizar en su día a día. Un reloj de arena. Lo pueden comprar incluso, pero yo en mi caso lo utilizo así y lo puedo hacer, lo puedo elaborar, que es un poquito más práctico para mí. Con estas botellitas, las botellitas deben ser de este tamaño. De aquí. Recuerde que el reloj de arena nos puede ayudar. Recuerde que no todo lenguaje es verbal. Cuando nosotros estamos enojados, fruncimos nuestras cejas, nos ponemos serios, fruncimos la nariz. Y también los niños lo hacen así, le hacen ojito, así, le hacen así. A veces, cada diferente, los gestos que ellos hacen puede significar diferentes cosas. Prácticamente, si ustedes observan, por ejemplo, en el caso de Carla, que tiene a su princesa, hay momentos que ella, cuando está regulando, la carita le hace diferentes tipos de movimientos. La niña mueve su cabecita, le hace así, en otras ocasiones, a veces le hacen así, a veces no lo hace, pero la mayor parte siempre lo facial, ellos siempre tienen algo. Recuerde que para regularse, la parte fraccional es de nuestra cabeza, del cerebro, es parte central de ella. Camina. Hay otros que les gusta caminar de un lado de otro para regularse también. Y es algo natural. Entonces, este reloj de arena es nuestro pilar, nos va a ayudar. Le podemos para cambiar de una rutina a otra. Podemos tener pictogramas pegados en la pizarra. Podemos tener diferentes cosas, pero esto nos va a ayudar. Los canales diversos de comunicación, recuerden los pictogramas y los movimientos corporales. Cuando yo les menciono los gestos corporales, los movimientos que nosotros, recuerden que antes decían de que la mirada es el modelo central de nosotros. Cuando nosotros nos gusta a alguien, la miradita que le hacemos, ¿verdad? También los niños con autismo también tienen una miradita cuando ellos quieren algo. Incluso, a mí me gusta verlo en cada momento cuando el niño entra a crisis. Los ojitos cuando le empieza esa crisis o cuando es un berrinche. Fíjense que hay niños que se le hincha el ojito. Hay niños que no se le hincha los ojitos. Normal. Y no se puede identificar cuando es berrinche y cuando es crisis. Pero hay niños que bien se identifican. Porque los gestos, la forma de comunicarse de ellos, recuerde que la crisis es parte de la comunicación de ellos. Lamentablemente es parte de ellos y nosotros nos tenemos que adaptarlos a ellos. Pero sí se puede cambiar de acuerdo a la forma como lo podemos tratar.
Recuerde, la interpretación del niño va a ser de acuerdo a lo que ellos necesitan. Permítame, voy a la otra presentación. La maestra sombra como un puente. Recuerde, es facilitar interactuar entre los diferentes tipos de los padres. Recuerde que interactuar no significa solamente aquí. Nosotros le vamos a enseñar la forma como debe interactuar. Por ejemplo, estamos un grupo de niños y ellos están jugando. Primeramente, aquí puse, en lugar de hablar por el estudiante aislado a la maestra sombra, modelo a brindar guiones sociales para integración. Nosotros anticipadamente, con pictograma, vamos a guiar al niño, decir, hola, ¿puedo jugar? Es la forma como puede ayudar. Luego, ahora me toca a mí. Le vamos a enseñar al niño que tiene que esperar su tiempo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Primeramente tenemos que ayudarlo con la concentración. Porque si no podemos ayudarlo con la concentración, esa parte le va a hacer un poquito más. No significa que no se va a lograr, porque sí se puede lograr, pero va a ser más lindo. Entonces nosotros le vamos a hacer por medio de pictograma para que el niño comprenda cómo puede prestar el juguete, que es algo, necesito ayuda, por favor, las palabras mágicas, la podemos implementar. En mi caso, yo tenía un problema que mis niños no saludaban. Entonces, yo empecé a caminito de mi escuela. Buenos días, aquí estoy. No ensucié los zapatos porque lo he lustrado hoy. Entonces, utilicé esa canción también para decir, hola, hola, vino por aquí. Una hola, vino por allá. Hola, 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 niño, ¿cómo está? Batería muy bien para que ellos se identifiquen. Entonces, todas esas cosas entre la rutina que nosotros tengamos, lo utilicemos, se le va a hacer más fácil. Uno de los errores conceptuales más frecuentes en la práctica docente es igualar el concepto de lenguaje verbal con la comunicación. Un estudiante que no ha desarrollado el habla articulado o que posee una producción verbal limitada, esto es un inconveniente o una intervención necesaria que el niño necesita de un especialista. Comunicativo. Las personas dentro del espectro autismo utilizan múltiples canales alternativos. Entre esos están los gestos. Como para expresar sus necesidades tales como la mirada dirigida, los gestos, también los gestos corporales, el señalamiento. A veces el niño señala. ¿Por qué a veces el niño, aunque tenga escaso comunicación verbal, por qué señala? Porque en algunos casos le han hecho burla porque el niño no habla bien. Los señalamientos de imágenes del sistema formales, como el tablero de comunicación de intercambio de pictogramas. Cuando yo hablo de señales, de modelos, hay un tablero que usted puede utilizar. Por ejemplo, en cartón, la cartulina iris es más pequeño que la cartulina normal. Ese tiene la medida perfecta para hacer el tablero. El tablero, ustedes hacen la medida, el cuadro, están ahí vienen también unos sellitos de cuadritos, digamos, hay rectángulos, hay cuadrados o sacabocados de figuras geométricas, pero yo lo utilizo para hacer el tablero con el cuadrado. Y ese cuadrado lo voy pegando diferentes colores en ese tablero que yo necesito. Se llama el tablero de comunicación y de intercambio de pictogramas. Cuando yo me refiero de intercambio de pictogramas, ahí con diferentes colores, allí le voy a identificar al niño una conducta sumativa común en el aula. Consiste en que el alumno tome la mano
en ese caso la maestra, se mueva físicamente a las herramientas para alcanzar un objeto deseado. ¿Qué hacemos con esos diferentes cuadros en ese tablero? Digamos, el día lunes, ¿qué hace primero el niño? Se levanta, ponemos una figurita, podemos poner una figurita que es el niño o el niño lo elabora, digamos, de color rojo, toda la semana. Cuando llenamos ese tablero de todas las actividades, las rutinas que el niño hace desde que inicia el día hasta que finaliza. Y así sucesivamente se va poniendo en ese tablero de comunicación. Podemos implementar también pictogramas, pero como les menciono, siempre con diferentes colores, le cortamos la figura y lo pegamos ahí. Debe ser, digamos, una conducta consiste en el alumno que tome la mano de nosotros. Recuerde que nosotros debemos alcanzar el objetivo deseado de la comunicación y la forma como lo vamos a utilizar. Digamos, ahí no debemos ignorar esta acción. La maestra sombra debe interpretar como un acto de comunicativo genuino que requiere el modelo hacia la forma funcional del niño. Recuerdo, con ese tablero, recuerde que la página, la cartulina ahí tiene el cuadrado, ahí podemos utilizar solamente eso y ahí el niño va a conocer qué actividad puede implementar en cada hora del día. Y se nos va a hacer más fácil para nosotros e incluso también para en la casa sí lo puede implementar el papá o la mamá o la familia. Interés de conducta repetitiva. Allí la repetición de las palabras, la frase que implementa, la unidad del orden específico de los objetos, la comprensión y la función. Recuerde que aquí facilitar entre, ¿cómo le podría decir? Por ejemplo, facilitar entre el lugar a hablar con el estudiante aislado de la maestra sombra, modelar y brindar los guiones sobre la interacción. Hola, puedo jugar ahora y hasta pronto. Recuerda de que todos nosotros, la maestra sombra debe concebir el rol de profesional como un puente transparente de mediación socioemocional entre el estudiante con el niño y también con los demás miembros de los demás. Se convierte de forma involuntaria de la barrera que aísle al niño y responder a las preguntas por él. No vamos a responder por él, no, que al niño le vamos a enseñarle cómo debe de interactuar con los demás. Podemos decirle, ¿me prestas el lápiz? Por favor, lo voy a utilizar. Es otra estrategia que podemos implementar. Ahora te lo doy a ti y la forma como se lo vamos a dar el lápiz para que no pueda lastimar los de los demás. Esas son las manifestaciones comunes. Es un alineamiento que podemos implementar. En lugar a veces podemos usar otros tipos de frases de que decimos, mira, qué bien lo hiciste, qué excelente, porque, wow, me admiro la forma como lo estás haciendo. También podemos hacer la hora de juego digamos, un caso práctico también. En la hora de juego libre de Daniel, de un niño de 7 años, camina en círculo alrededor digamos, de un arenero, deseando participar, pero sin saber cómo ingresar al grupo de la maestra. La maestra sombra se acerca a Daniel y le entrega una paleta plástica y un pictograma y dice, ¿podemos hacer un castillo? Acompaña donde están los dos niños. La maestra le dice, a los demás niños le llama la atención porque está haciendo un castillo y el otro niño llama, porque nosotros debemos hacer algo nuevo que además le llame la atención y poco a poco el niño se va a acompañar al otro niño. Entonces el demás niño se acerca a Daniel y empieza a hacer la actividad compartida y empiezan a hacer el castillo con los demás niños. Cuando yo les mencionaba en esta apartado acá, cuando la conducta es un elemento, digamos, meticuloso, repetido, constante frase de televisión, digamos, la reflexión, la rutina específica representa manifestación
más frecuente la persona dentro del espectro, digamos, el niño con autismo, desde su visión pedagógica, que es algo normal. Que todo lo que él hace es normal porque es parte del mismo y no lo vamos a decir, ve el niño por qué él hace eso, porque es parte de que el niño es la forma de comunicarse y la forma de interactuar y esa conducta va a ser repetitiva. Porque no lo va a hacer ahora, lo va a hacer mañana, lo puede ser pasado, pero mediante la intervención de nosotros lo podemos guiarlo para que el niño interactúe con los demás. Hay que comprender que la función, el alineado de cada uno de acuerdo a los intereses. Sin embargo, la formación especializada existe que la maestra sombra comprende la función de adaptiva que cumple estos comportamientos en la gran mayoría de los casos es funcional como el mecanismo indispensable para la autorregulación biológica y emocional, permitiendo al niño reducir altos niveles de estrés, procesar sobrecarga sensorial y también el entorno escolar. Se recuerda que el equilibrio siempre hay una incertidumbre del niño también. Consigna para el acompañamiento radica evaluar objetivamente la conducta también y la conducta repetitiva. Está causando un daño físico real. A esta también debe ser complejo. También la adquisición de un aprendizaje nuevo. Si la respuesta es negativa, la conducta debe ser respetándole lo que el niño ha alcanzado. Recuerde que hay veces que nosotros le pedimos más lo que el niño no puede dar. También podemos agotarlo al niño. Recuerde que a veces cuando le damos mucho, que el niño que aprende una cosa, aprenda otro, lo vamos a agotar y va a haber momentos que el niño va a entrar a un estado de frustración y no va a querer hacer nada. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y eso hay que hablar siempre con el padre de familia, que a veces lo sobrecarga de estímulo y también de lo sensorial. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. El acompañamiento de nosotros siempre debemos respetarlo a cada uno de ellos. En todo tiempo libre, ordenado, digamos en un caso práctico, Rodrigo de 5 años, pasa por todo lado del tiempo libre ordenando los bloques plásticos de tamaño y de color, digamos bloques de diferentes colores, lo ordena en fila, perfectamente en el suelo y entrando en llanto, alguien se altera en la fila porque le quita, pasa caminando y le quita el bloque color rojo y no lo deja en su posición. Viene el niño que se va corriendo y lo bota, viene, regresa y lo quiere poner de la misma forma que el niño lo tiene alineado, pero el niño no lo coloca de la misma forma. Viene el niño, empieza a llorar y empieza a llorar porque Gustavo no se lo puso como era. Viene la maestra sombra, no le deshace la fila, no le quita los bloques y aprovecha esa secuencia organizada por Rodrigo para acercarse y trabajar el conteo de números identificando los colores sobre el mismo bloque. Recuerde que cuando el niño tiene ese tipo de llanto, que podemos hacer utilizar esa herramienta como algo de enseñanza. En eso podemos enseñar los colores y también podemos utilizar también que el niño aprenda los números. Por ejemplo, el bloque 1, 2, 3, el color rojo, el bloque 1 el color verde, el bloque 2 el color rojo. Pero por lo general los niños lo que hacen, digamos, si tiene 10 bloques color azul, lo ponen en secuencia. 10 bloques color celeste, lo ponen en secuencia. Entonces ellos así, esa forma van ordenando y así lo podemos utilizar para poderlo ayudar. En este caso de Rodrigo, que le menciono es la maestra lo utilizó como una herramienta de trabajo y para el conteo y también para asociar la secuencia también. Acá, en esta parte de acá, aquí, la rutina estrategia de anticipación, un antes y un después. Recuerde que siempre debe haber un antes y un después. La estructura de agenda visual, entrada, el saludo, trabajo en el cuaderno, recreo y las actividades artísticas. Recuerde que nosotros las actividades, siempre el niño, si está estructurado de esa manera, debemos llevar esa secuencia y siempre cumplirla. Porque muchas veces no cumplimos esa secuencia por una extra actividad que tengamos en el centro educativo. Siempre hay que respetar. Recuerde, la estrategia primero, después, los cambios inesperados generan ansiedad. La anticipación visual estructural brinda previamente una seguridad de estructura, una agenda visual, una entrada, un saludo, un trabajo en el cuaderno, un recreo, una actividad. La persona con TEA requiere de un entorno altamente estructurado,
es previsible para poder desenvolverse con tranquilidad, ya que la incertidumbre sobre lo que ocurrirá, el tiempo genera altamente un pico de ansiedad, una conducta, digamos, a una alteración imprevista, también de un horario de deporte, puede ser que lo percibió por un estudiante como una situación de amenaza, o porque la anticipación, no se lo dieron con anticipación, porque cree que eso no está adecuado para él y lo que va a hacer es entrar a una crisis. Por eso debe haber siempre un esquema de secuencia y un primero y un después. Por ejemplo, en esta parte acá, en esta presentación, ahí le pongo un antes y un después. Por ejemplo, el antes es la entrada y el saludo. Un después, trabajo en el cuaderno. El antes, después del trabajo en cuaderno está el recreo. Y así sucesivamente el niño va identificando. Recuerde que disponer de imágenes ordenadas cronológicamente que representa cada momento de la jornada escolar, el saludo de la academia, digamos, el trabajo académico, el receso, el arte y la salida, todo debe ser estructurado. No tiene que, digamos, improvisar. También, cuando el alumno de un mapa temporal, digamos, que brinda seguridad cognitiva al principio de primero, la tarea requiere refuerzo, digamos, debe haber también un antes y un después. Después sería una actividad de preferencia. Digamos, yo por lo general me gusta hacer un cuadro, digamos, de cartulina 20 por 35, esa es la medida que yo lo tengo, y le pongo un dibujo, un antes y un después, y aquí en medio delante está un cuadrado, y en el cuadrado le pongo un pictograma pequeño donde está un antes y después está un después, y el niño va identificando, y ya después incluso el mismo niño va a buscar el papelito, lo que tenemos, y lo va a pegar ahí. Este va antes y este va después. Lo va cambiando sucesivamente. Por ejemplo, en este cuadro, por ejemplo acá, está en la entrada con entrada y saludo. Bien, en el antes está el entrada y el saludo. Después está trabajo en el cuaderno. Bueno, pero ya pasó la entrada. Viene el niño, tiene luego el recreo. Después nosotros quitamos la entrada y el saludo, después ponemos trabajo antes y después ponemos el recreo. Y así el niño va identificando, incluso ellos van haciendo el cambio por medio de esos pictogramas. Yo en mi caso lo hago de esta manera y créalo que funciona un antes y un después. Es muy, muy funcional. Un ejemplo práctico, que antes de iniciar la mañana la maestra sombra debe, junto al niño o junto con la maestra titular, la agenda. Por ejemplo, las tiras de velcro pegado en el escritorio también, porque yo, por ejemplo, en mi caso lo hago con velcro. Lo pego en la tarjetita un antes y después para identificar. Eso debe ser práctico, pero en el caso práctico de maestra sombra, eso debe ser esencial para implementarlo. Por ejemplo, el procesamiento sensorial en el TEA. Ahí lo que yo le mencionaba antes, que lo sensorial no solamente es tocar, también está el auditivo. La sensibilidad del estímulo. Recuerden que el procesamiento de la información sensorial en las personas con autismo presenta patrones de funcionamiento neurológico singular que manifiesta el estado de hipersensibilidad sobre la reactividad de estímulo. Recuerde que bajo nivel de la respuesta que busca el estimular a través de los diversos canales sensoriales. Recuerde que el niño no se tapa sus oídos, no solamente porque una falta de educación. Allí debemos tener la alternativa, lo que podemos usar los audífonos para que el niño no escuche, o música instrumental. O poco a poco, por medio de las actividades, podemos implementar esas estrategias de los sonidos suaves y fuertes para que el niño poco a poco se vaya adaptando. Créalo que si le damos las herramientas, la estrategia necesaria, el niño ya no va a adaptar, se va a acostumbrar al ruido. De acuerdo a lo que mencionó Carla, por ejemplo, en el caso de la niña, ella ya se acostumbró al ruido. Probablemente cuando estaba pequeña no soportaba el ruido.
Recuerde que puede hacer experimentando poco a poco con, digamos, con diferentes tipos de sonido para que el niño se vaya adaptando. Hay niños que empujan los pupitres bastante fuerte, los jalan, lo arrastra y a veces hay niños, hay incluso un sonido bastante que lastima el área auditiva. Para ellos es terrible. A veces nosotros que no tenemos problemas en esas áreas sentimos el sonido bastante fuerte. Para ellos es súper terrible para ellos. Pero a medida que ellos se van adaptando por diferentes sonidos, también esto podemos hacerlo llenado de arroz o diferentes tipos de arroz, piedrita, hacer diferentes tipos de sonido para que el niño poco a poco vaya escuchando y pueda adaptando a escuchar esos tipos de sonidos. Pero eso paulatinamente, lento, que se vaya acostumbrando. Recuerde de que evitar que la maestra sombra enriquece la creencia de que la conducta como taparse la oreja o esconderse debajo de un pupitre, divertirse, rechazar ciertos alimentos, o a veces cuando un niño también, en ese caso, cuando no quiere alimento, el niño a veces se esconde debajo de la mesa, porque también es una parte también el procesamiento sensorial. Puede experimentar diferentes formas. Recuerde que cada niño es funcional. No es un capricho, acto de desobediencia voluntaria. En realidad, estas acciones son respuesta defensiva automáticamente, desesperadas, para interactuar de acto regular. Nervioso a la sobrecarga. Yo les recomiendo en la parte de nuestros pies, ahí está, aquí está el pulmón, la parte de acá, el intestino. La mayoría de los niños con autismo tienen problemas de los alimentos. A mí me gusta tocar esta parte de acá de los niños. A veces me cuesta identificar, a veces esta parte, aquí está el riñón, el páncreas, el hígado y toda esa parte de aquí, y esta parte donde yo creo que es el intestino, aunque sí es la parte intestina, aunque a veces voy por el riñón, porque a veces identificar el lado exacto de la postura de nuestros pies, por ejemplo, en este dedo de acá está el cerebro. Si nosotros sobamos aquí, esta parte acá del dedo del pie, si eso digamos que el dedo del pie lo subamos al niño, esta parte de acá, eso le va a ayudar a regular sus emociones, pero lo hacemos con el aceite de bebé. Y lo sobamos esta parte de acá, le ayudamos para el intestino grueso y el intestino delgado. Y eso va a ser un procesamiento de lo sensorial. Y eso le va a ayudar también con los diferentes tipos de sonidos que el niño presenta. Eso es como una estrategia a implementar. Por ejemplo, en un caso práctico, en la clase de arte plástica consigna hacer una pintura de estampado con las manos con témpera de color verde. Elena, de 6 años, una niña con TEA, táctil, defensiva, empieza a llorar desconsoladamente, esconderse las manos tras la espalda al ver el plato de pintura. La maestra no la fuerza a tocar la témpera y entrega el rodillo y la espuma, pincel. Recuerde, si el niño le tiene pavor, prácticamente sería pavor. El niño esconde, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hay a veces cuando son escuelas privadas, a veces puede tener las herramientas adecuadas, pero a veces en otros lugares no las tenemos. Entonces las podemos utilizar para poder ayudarle al niño, para que el niño no se llene. Poco a poco al principio va a entrar en un estado de crisis porque vamos a hacer el lado de, por ejemplo, en el caso de Elena, ¿verdad? Que él no quería tocar la pintura, que tenía que ir a la mano. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Ahí utilizamos con la tema el rodillo o el algodón para que la niña no se llene. Y si lo teníamos que hacer una manita, lo que podemos hacer en ese caso, hacemos una manita y la niña que lo pinte y luego que lo damos. Pero eso es con ayuda siempre de la maestra sombra, porque la niña no se va a querer llenarse porque le tiene pavor a lo que a la pintura. Pero poco a poco el niño se va adaptando a tocar. ¿Y cómo lo podemos hacer para que el niño acepte tocar ese tipo de cosas?
lo podemos llenar, empezar con un poquito con el dedo. Al principio la niña no va a querer, pero a poco decimos, mira, yo me llené, y lo hacemos por medio de juego. Pero a veces lo logramos, a veces en 5 clases, a veces en la segunda clase, a veces el niño que no llega a una cierta edad. Por ejemplo, en el niño que yo conozco tiene 17 años, 16 años actualmente, y no tolera la pintura. Él no le gusta llenarse. Entonces, ese lado no se le fortaleció, pero no significa que no le gusta colorear, porque si lo hace, sí pinta, pero con otro tipo de herramientas, pero llenarse no le gusta. Y hay que tomar en práctica, y hay que considerar también, y hay que tomar diferentes tipos de alternativas. Aquí, guía de observación integral. Aquí, área, pregunta clave de evaluación. Aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos implementar? ¿Qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Pero recuerde que eso es poco a poco. Y recuerde que cada cosa, cada actividad que podemos implementar, si lo hacemos de una forma adecuada, podemos ayudar. Estas son las preguntas de clave para la evaluación. Esto lo pueden tomar en práctica de acuerdo a las otras preguntas que les mostré anteriormente. Aquí está guía de observación integral y el área y la pregunta de evaluación. Les voy a dejar de tarea esta parte acá, y espero que ustedes me pongan un caso acá y que pregunta cómo pueden hacer ese cuadro ustedes. No se los puse con el objetivo que ustedes me los elaboren, y en la siguiente clase me lo mandan, o me lo pueden mandar antes, por favor. Acá buena práctica del acompañante. Lo que sí se debe hacer y lo que no debe hacer. Recuerden, aquí la observación es fundamental. Anticipar los cambios, fomentar la interacción directa entre las demás personas. Recuerde que no vamos a hacer las cosas por ellos, no saques crearles su independencia. Digamos, no todo el tiempo vamos a pasar pegado a ellos, que hay que crear su independencia. Aquí les pongo también el análisis del caso de Mateo. Recuerde, con esto, el cuadro que está acá, puede utilizar el caso de Mateo para no inventar otro niño. Pueden poner este caso de Mateo. Aquí, fortaleza, desafío y comunicación. De acuerdo al caso de Mateo, me van a hacer el cuadro el anterior. De acuerdo a eso me lo hacen, y se les va a hacer más fácil. Ahí no van a inventar ningún caso, de acuerdo a lo que está acá. Aquí. Actividad conociendo al estudiante. Aquí, completar el campo por el caso de estudio, identificar 2 fortalezas principales. Por ejemplo, en este caso, en mi caso, yo lo hago lo que es el diagnóstico. Y estas son las partes que yo utilizo para hacer el diagnóstico. Acá, la lista de estímulos sensoriales. Utilizo qué es lo que le gusta al niño y lo que no le gusta. Por ejemplo, en el área de alimentos, le di una variedad de alimentos, digamos que le di como unos 25 alimentos. Probar. Pero algunos sí el niño lo hizo, pero para que logré esos 25 alimentos que el niño probara, lo hice en varias sesiones. No lo hice en una, no lo hice en 2, probablemente lo hice en unas 12 sesiones o 16 sesiones. Porque recuerde que para que logre identificar un sabor, el niño lo logre, vamos a empezar con digamos, si es lo que yo le mencioné al principio. Si es un melón, recuerde que el melón es durito. El niño, si está pequeño, no tiene desarrollado lo que es la parte de los dientes, no tiene fuerza. Se les va a hacer difícil. A ellos, por lo general, los niños con autismo, se les hace difícil para masticar. ¿Qué podemos hacer con los alimentos más
suave. Los alimentos más suaves para ello podemos, también como la fruta, como la papaya, el mango, digamos también el ayote como verdura, también está también el huiquil, la papa, son alimentos suaves que el niño lo puede saborear. Entonces, esos tipos eso lo pongo en la lista de estímulos sensoriales sensibles. Por ejemplo, en determinada forma de comunicación, las actividades, aquí en el 2, lo que hago es lo que les mencioné, el cuadro que yo hago. En ese cuadro voy a hacer la comunicación, un cuadro que les menciono que lo hago en un pliego de cartulinas de color iris. Y ahí le pongo les saco cada diferentes colores y el pictograma que yo necesito poner en esa área. Lo puedo implementar en la área de comunicación. También en diseñar la estrategia de apoyo y toda la estrategia que yo implemento en la forma como voy a dar mi clase. Cuando, por ejemplo, la comunicación, cómo pido ayuda, alimento, comprende las instrucciones, simple y compleja. La socialización, digamos, busca interactuar, cómo interactúa, con el compañero. Por ejemplo, nos enseña qué es sonido, de luces, textura, qué le molesta, qué busca activamente. Por ejemplo, en la conducta también, qué antecedente, qué ocurrió antes, qué le molestó, qué intentaba comunicar. Entonces, todas esas preguntas lo debemos hacerlo para ir conociendo poco a poco al estudiante. La toma de decisiones dentro del aula inclusiva no puede despejarse inclusivamente al azar. Requiere de una metodología sistemática, recolección de datos cualitativos e instrucción. Es una guía de observación integral, instrumento evaluado compuesto de 4 dimensiones. Estas son las 4 dimensiones que debemos tomar en práctica. Y para hacer ese cuadro, entonces pueden utilizar, y estas son cómo identificar las 2 fortalezas principales y cómo identificamos las fortalezas principales, de acuerdo a la necesidad del niño, qué es lo que le gusta. Recuerden que los niños tienen fortalezas y limitaciones. Las limitaciones las podemos hacer fortalezas. Entonces, esas 2 partes debemos focalizar, identificar todas esas fortalezas que tiene el niño y ponerlo en práctica. Y hay que estructurarlos. Recuerde que la maestra Sombra debe siempre tener su bitácora diaria del campo estructurado donde la nota, la tabla de 10, de las 10 y 15, que es el antecedente que hizo, que el timbre, el receso, sonó fuertemente, qué conducta le tomó. Entonces todo eso tiene que ser la hora exacta que debe tomar. Cada uno de nosotros debemos tomar las herramientas necesarias para tomarla en práctica. Recuerde que la inclusión no es lo que todo haga, lo mismo, es brindar los apoyos necesarios para que cada estudiante participe y aprenda y desarrolle su máxima autonomía. Aquí llega la clase de ahora, lo veo hasta el día jueves. Espero que me realicen la tarea porque esa tarea es de ayuda para cada uno de ustedes y les fortalece su conocimiento. Okay. Bendiciones y pase feliz noche. Buenas noches. Gracias. Hola, señor Caro. Hola. Hola, usted no me avisó, señor, que no estaba presentando, señor. Yo no me había dado cuenta. De verdad. Arturo, vení. Al principio no estaba haciendo mi presentación y no me había tomado en cuenta porque como no estoy usando la computadora, yo en el teléfono miraba que sí lo estaba usando. Hasta después que me dijo ella.
Ya no estaba grabando quizás esto. Vení ver, quiero ver. Pero ¿de dónde se quita? De aquí. Ya no estaba grabando quizá. No sé, no me fijé. Bueno. Hola, señor. Sí, estaba grabando. Ya voy a revisar ahí. Sí, no me dijo usted que no me estaba presentando yo con pena porque en verdad no me había fijado. No me percaté. Pero fueron 3 presentaciones que no presenté. Vaya. ¿Y por qué no puede? La cámara no la puedo activar. ¿Cuál cámara? Mi cámara. No sé. Ahí no sé. Cierra otras apps que puede estar usando la cámara. No sé. Yo no tengo problema aquí ahorita, pero... Bueno. Bueno. Entonces ahí, nos vemos mañana, señor. Ok. Ok. Mire, me está escribiendo una muchacha. Me escuchó. Sí, le escucho. Que va a pagar, dice. Me estaba escribiendo, pero no sé si será verdad, señor. Me está Bueno, diciendo que va a pagar. ya le Y voy a el hacer la número de cuenta. transferencia. Los ¿Qué $50. manda? Ya le voy a hacer la Ok. transferencia. Bueno, Bueno. ojalá que se inscriba, señor. Porque los demás no pusieron los nombres, señor. Faltan 3. Sí, cabal. Bueno. La otra muchacha me escribió que dice que la que le puso el nombre es Fátima porque me dijo de que tiene la clase y que a las 7 puede salir ella. Dice, si hubiese sido otro día, ella hubiera estado en la clase. Paja, señor, eso es mentira. Yo le comento que eso fue lo que me dijo, le comento. Que Ujú, sea verdad o mentira, no sé. ujú. Pero las 4 se conectaron, ¿verdad? Las 4. Es Vaya, que ella está interesada, señor. Todas las buenísimo. 4. Está bien. Carla estaba preocupada al principio que solamente ella era. Sí, pero no. Escuché. Sí, ahí vi. Yo creo que no estaba usted ahí. ¿Cómo no? Bueno. Mire, Va, me mojé toda, señor. ¿y Vine eso? empapada de la casa, pero una tormenta fuerte. El agua me llegó hasta las rodillas y me vine aquí a bañarme. Como no, la camisa se me secó y al final que no encontraba camisa, la misma vine a ponerme. Pero fuerte, una tormenta horrible. El bus, la 42, se quedó y para pasarme pasé por un que no sabía que había tragante, casi me meto en el tragante, señor, me hubiera quebrado ahí toda. Ay, no, qué tremendo. Con usted cuando está viviendo, no sabe dónde están los tragantes, señor. Yo no sabía que había tragante y una muchacha me alcanzó a detener. Muchacha, un tragante me alcanzó. Pues la gracia de Dios que no me caí en el tragante, señor, porque créalo que no hubiera venido a dar la clase. Pero sí me ensucié toda, pero sucia, vine aquí a la casa de mi zapato y toda mojada. Ay, no, que lo Pero siento. como conecté tarde, pero como iba a conectarse tarde, no hubo problema. Sí, pues sí. Pero yo a mí me había pasado eso, Sí. creo que toda mojada. Bueno, señor, la dejo, Vale, la pues. veo mañana. Primero Dios. O la otra mañana, esta muchacha. Ok, Así otra entrada más. Ok, hasta ok. pronto. Cuídese. Ay, qué bien. Otra vez no le fuimos a comprar.
Hola tía, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ha pasado hoy? Cuéntame, ¿todo está bien por allá?